compasión. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Canta. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Dile, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra, se volvió carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Amén. Hasta ahí. Esto sucedía en una charla que tenía Moisés con el Señor a través de la zarza que estaba encendida en fuego pero no se consumía. Y el Señor le hablaba explicándole el plan que tenía para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y en esta charla Moisés empieza a preguntarle algunas determinadas cosas. Y le pide señales. Le dice: ¿y cómo sé que vos vas a estar conmigo? ¿Y cómo voy a hacer para yo presentarme delante de mis hermanos y explicarles que tú me estás enviando para traer esa liberación? Y Dios empieza a tratar con Moisés. Y lo primero que le pregunta es: ¿qué tenés en tu mano?
Y el que tenía una vara, él le dice que la tire en el suelo y se convierte en una serpiente, ¿verdad? Una víbora. No son las caras que se le pueden ocurrir. Los nombres, no. No tiene nada que ver. Y dice que Moisés huía de esa víbora. Miren, aquello en lo que Moisés se apoyaba como pastor de ovejas, aquella vara, aquel callado en el que él se apoyaba, se le vuelve en contra. Y él huía de la víbora en la que se había convertido esa vara, en aquello en lo que él se apoyaba. Miren, de manera muy práctica, quiero compartirles que hoy el Señor nos invita a que nosotros le creamos a Él. Compartimos varios testimonios y uno de los que compartía, por ejemplo, Martín decía, yo creía que tenía que hacerlo yo, ¿verdad? Pero cuando le reconocí a Dios que no hay cosa más sublime que reconocerle a Dios que no podía creer, Dios vino y actuó para dejar de confiar en su habilidad y confiar en Dios. ¿Y a cuánto de nosotros nos pasa este tipo de cosas? Y muchas veces nosotros confiamos en cosas y nos apoyamos en ellas. Pueden ser, la vara o el apoyo que se te ocurra. El cónyuge, la familia, el bienestar económico, el trabajo, las habilidades, la experiencia. Pero que si confiamos tan solo en esto, no es suficiente, incluso se nos puede volver en contra. ¿Confiaste alguna vez en una persona y se dio vuelta como una media? ¿Alguna vez te pasó? Bueno, es el vivo ejemplo de lo que sucede cuando nosotros confiamos en algo o en alguien, sea un plan, un proyecto, en lo que se te ocurra, que no sea en Dios. En el cálculo, calculamos así, pim, pum, pam, así, ¿no? Me da, tengo fe hasta donde me da. Hasta donde puedo palpar, hasta donde llego a calcular, me da la fe. Pero ¿qué tal si Dios te dice, te voy a regalar un auto, como en los testimonios que escuchamos recién, y empezás a buscar un auto y no mirás la billetera? No estás apoyado en una vara, no estás apoyado en tu billetera, en la economía, como le pasó a Martín, le pasó a Gonzalo, que los compartían hoy, sino que viene un regalo de Dios, un auto. O sea, viene de Dios el apoyarme. ¿Y cómo sé que me estoy apoyando en Dios? Porque no lo veo quieto esperando, sino que los veo buscando, lo compartían buscando, tratando de aprender a manejar y buscando cuál es el auto, el que me gusta, y pidiéndole al Señor. Entonces, es muy distinto confiar en algo, en un proyecto, en un diseño, en una persona, porque se me puede volver en contra. Como esta víbora de la cual Moisés subía. Cuando confío en Dios, ¿cómo sé que estoy confiando en Dios? Porque estoy escuchando a Dios. Cuando Dios, y actuando conforme estoy escuchando a Dios, cuando Dios le dice a Moisés, tómala por la cola, sí, agarrala vos. Andá, agarra una víbora. Señor, todo bien, pero que le venga a otro y que la agarre. Pero cuando está escuchando a Dios, dice que él tomó, no me puedo agachar, dice que él tomó la víbora por la cola y se volvió de vuelta vara. ¿Quién tenía el control en ese momento? ¿Y a quién le dio el control? Cri. A Moisés. El control lo tenía Moisés sobre la víbora, de la que huía, de la que le provocaba y producía temor. Lo tenía Moisés porque estaba escuchando a Dios y hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. Así que cuando estoy escuchando a Dios, tengo el control de aquello que me pueda amedrentar. Y hay para amedrentar, sí, hay una cantidad ahí abundante, porque Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes. O sea, tenía motivos para temer y desmayar, pero dice de antemano, no temas, no desmayes. Ahora Dios le dice a Moisés, mucho antes de todo eso, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, tómala por la cola. Así que Moisés pasa a tener el control porque está escuchando a Dios. Le dice Dios, poné tu mano en tu seno, la pone en el pecho y sacala, y se vuelve leprosa.
Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a hacer milagros, voy a hacer maravillas, y la mano que esclaviza a mi pueblo la voy a debilitar. No va a ser fuerte, no va a ser un brazo de carne suficiente para mí. Así que no hay cosa delante de la presencia de Dios que sea suficientemente fuerte como para presentarse y sostenerse. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Jacob, a Isaac, que aquel que le bendijera sería bendecido por el Señor, y que le maldijera. Nosotros sabemos de un presidente que maldijo desde sus entrañas a Israel y lamentablemente él se enfermó. Hay gente que dice y testifica que en sus últimos minutos él se arrepintió y él pidió perdón a Jesucristo. Pero la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Y por eso es que tantas veces hemos orado en esta casa pidiéndole a Dios misericordia por nuestra nación, porque fue quien, nuestro país, mediante sus autoridades que bendijeron con su voto, ¿verdad?, para que Israel fuera reconocido como un país, no solo como una nación. Y todas esas cosas, nosotros podemos venir delante de Dios para orar y hablar el idioma de Dios a través de sus promesas. Dios le dice a Moisés, bueno, si no te creen en la primera señal, te van a creer en la segunda, y si no, te van a creer en esto. Vas a ir al agua, al río Nilo, vas a tomar agua y lo vas a derramar en la tierra, y va a suceder que se va a convertir en sangre. No había ni siquiera un clamor de la tierra y de la sangre derramada que Dios no había escuchado. No había ni siquiera una gota que Dios no estuviera escuchando su clamor de su gente y que Dios lo tuviera en cuenta. La palabra de Dios es poderosísima, es muy profunda, y nuestra mente es tan finita como para entenderla que necesitamos correr a ella para que nos guíe. Dios iba a humillar, y por esto el Señor quería mostrarle a los egipcios y a los israelitas que en quien debe confiarse es en Él. No solo a los egipcios les quería mostrar su poder, no solo a Faraón, al propio pueblo de Dios, que muchos años atrás habían llegado a Egipto a través de José, ¿se acuerdan? Que se volvió segundo en el reino y que vinieron con tantas riquezas y que se quedaron ahí. Y aquello en lo que confiaban se comenzó a transformar en una tierra de esclavitud, hasta el punto que ellos querían irse de ese lugar, pero anteriormente no se querían ir. ¿Me explico? Si vivimos situaciones que a veces nos sacuden, es para que tal vez querramos salir de esa condición en la que caemos, acomodándonos a veces. Y querramos buscar de Dios y clamar al Señor, como dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios le dijo a Moisés: escuché el clamor de mi pueblo. Pero no solo por sí mismo cada uno, sino que clamaba por su gente, por sus familias, por su entorno, por sus amigos, por sus hermanos, por sus familiares, por sus seres queridos, por sus compañeros. Oraban, clamaron como uno solo, como una sola persona. Dice en el, ahora sí, 4:18, el mismo libro, 4:18. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, después que habla Moisés con Dios, vuelve a su casa donde estaba su suegro y sus 6 cuñadas. Le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: y vuelve, ve y vuelve a Egipto, porque aún
porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era de Moisés, ahora era de Dios. Y dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquello en lo que Moisés se apoyaba y después le huía, ya no era suyo, ahora era la vara de Dios. Y Dios le dice a Moisés, y esto fue lo que dije, qué tremendo. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón. Yo te voy a pedir que hagas algo. Mira tu mano. Y yo te lo voy a leer. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Dios, el Señor, puso las maravillas que conocemos que sucedieron en la mano de Moisés. ¡Qué loco! No se puede cuantificar, no se puede explicar, no se puede medir todo esto. Es un plan extremadamente alocado. Dios le puso a Moisés en su mano las maravillas que él iba a hacer. El juicio de Dios contra los dioses con minúscula de Egipto y las maravillas para que el pueblo de Dios se enamorara del Señor como el Padre, porque recordemos que cuando en las distintas plagas venía juicio contra los ídolos, los dioses con minúscula, como dije, de Egipto, que muchos de ellos eran representados con, había uno que era con cuerpo de mujer y cabeza de rana. Habían otros que eran cuerpo de hombre, cabeza de escarabajo, de mosca, de carnero, en fin. Tenían todo tipo de bichos como dioses. Habían dioses que el río Nilo para ellos era un dios. Entonces en las manos de Moisés Dios pone el juicio contra los ídolos, contra aquello en lo que los egipcios confiaban y ahora se les volvía en contra. Porque cada plaga estaba desafiando a los egipcios. Ustedes se acuerdan que venía plaga de el agua que se convierte en sangre. El Dios representado en el Nilo ahora se vuelve inservible y hay muerte. Pero Dios les recordaba que a ese río fueron miles de bebitos, ¿se acuerdan? Tirados para comida a los cocodrilos. Entonces, ¿qué sucede? Dios le está diciendo, aún en la última plaga de la muerte de los primogénitos, ustedes se metieron con mi primogénito, con Israel. Y Dios viene a mostrar no solo, como decía, a Egipto, sino que a su pueblo, que hay un padre, y que hay un primogénito, y que hay un hijo, y hay una relación de padre a hijo que Dios viene a restaurar. Te voy a pedir que leas en Hechos 19:11. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de... Y ahora te voy a pedir por favor que leas en Hechos 5:12. Y sustrajo... No, perdón. 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el último, Marcos 16:18. Marcos 16:18. Y ya rezonga. Marcos 16:18. Ahí va. Tomarán en las manos y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus... Y eso lo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Dios le dice a Moisés,
no te olvides que en Egipto tenés que hacer las maravillas que yo puse en tú. Dios por medio de la mano de Pablo sanaba a los enfermos, por medio de la mano de los apóstoles. Ahora Jesucristo te dice a vos que vayas y ¿qué? Hola. Con mucha alegría y gozo. Sobre los enfermos pondrán, dijo Jesús, sus manos y sanarán. Cuando nosotros dejamos de depender de nuestras varas, de nuestros callados, de apoyarnos en aquello que nosotros creemos que debemos apoyarnos, y apoyarnos en Dios, y pararnos en el Señor, y estar sostenidos mediante la fe en Jesucristo. Amén. En una relación con Él hermosa, pasa ese apoyo a ser la vara de Dios. Ya no era la vara de Moisés, era de Dios. Y al acercarnos a Él, el Señor revela sus propósitos. Dice Dios, mi hijo, no solo quiero bendecirte, quiero poner mis maravillas en tus manos. Quiero que te apoyes en mí, que creas en mí, que no te mires a vos, que no mires alrededor de lo que crees que necesitas. A un ciego Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? A un ciego. Pero Jesús le preguntó qué quería. Jesús le preguntó porque, como decía el pastor el otro día, Dios no va a hacer nada que tú no ores, ni que creas que Él haga. Entonces, el propósito de Dios es mucho más allá de nuestra inmediatez y nuestra corta vista. Si nosotros subimos al monte como Moisés, si subimos a Él, a su presencia, vamos a ver desde un lugar mucho más alto. No vamos a ver solo acá en lo inmediato, y en nuestro día a día, lo que entre comillas es nuestra necesidad, cuando de verdad nuestra necesidad se llama Jesucristo. Amén. Así que no tengas miedo de cualquier situación. Escuchalo a Dios. Escuchemos al Señor y tomemos el control. Enseñorémonos, bueno, como sea. Nos vamos a enseñorear, ¿verdad? Como le dijo Dios a Adán y a Eva, ¿verdad? De toda situación. Para que una vez que Moisés comprende en esta relación con Dios, en esta conversación, y ahora pasa a ser la vara de Dios, no su apoyo, pasa Dios a sanar y hacerle ver a Egipto de una manera muy distinta, porque él lo conocía desde adentro. Imagínate que tenía que ir a un lugar y a pelear contra una gente y un ejército que él mismo conocía, y renunciar a su conocimiento, a la información que él tenía, pero para empezar a escucharlo a él, él vuelve a ese lugar para obtener una gran victoria. Aquello que puedas estar viviendo una vez vencido, Dios quiere tomarlo como suyo. No va a ser tu enfermedad, va a ser tu sanidad. Y después no va a ser tu sanidad, va a ser la sanidad de Dios en tus manos. Va a ser la sanidad, el milagro de Dios que lo viviste en tus manos. Y esa será la maravilla que estará en tus manos. Eso de lo cual habrás vencido porque de lo que habremos vencido porque habremos aprendido a confiar en Dios, ahora será la vara de Dios y la maravilla en tu mano para que la gloria sea para Él.